tengo el gusto de presentar a nuestra próxima disertante, la doctora Laura Malosetti Costa. Es un honor contar con ella, investigadora y ensayista argentina. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires. Es académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Es investigadora superior del CONICET, profesora de arte argentino y latinoamericano del siglo XIX y decana de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín. Es autora de varios libros y numerosos artículos sobre arte argentino y latinoamericano, curadora de exposiciones en museos nacionales e internacionales, y ha sido reconocida con el Premio Conex en el 2006 y en el 2016, entre otros tantos antecedentes que tiene en su larga trayectoria. Hoy podremos disfrutar de su disertación que se llama Sin pan y sin trabajo, Ernesto de la Cárcova y la persistencia de las utopías. Estimada Laura, es un gusto entonces pasarte el micrófono para poder escucharte. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por esta generosa, somos tocayas, por esta generosa invitación. ¿Se me escucha bien? Muy Bueno, bien. bueno, me alegro. Eh, para mí es un honor y un placer poder estar, aunque sea virtualmente allí. Siempre es más lindo estar, pero bueno, esto facilita que tengamos participaciones aunque las agendas estén tremendas. Y bueno, el tema que yo voy a presentar hoy es un tema de gran actualidad, tiene que ver con la historia de nuestro arte en relación con Europa, tiene que ver con las vocaciones artísticas y tiene que ver con las respuestas a situaciones tan duras y ríspidas como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Eh, la universidad pública está en riesgo de desfinanciación, y es muy importante que nosotros hagamos visible a todo el mundo qué es lo que hacemos, por qué y cómo podemos ayudar a los demás desde las universidades, como se viene eh, pe- planteando en ese foro hermoso que están haciendo ustedes. Bueno, yo les voy a hablar de un artista que cuando yo estudié no entraba en los programas de historia del arte. Los que habían escrito de historia del arte argentino decían que ese periodo final del siglo XIX era completamente olvidable, que era el momento en que Argentina copiaba a Europa y copiaba mal y tarde, en una cosa realmente muy despectiva. Podría citar todos los autores, hasta Romero Brest, Julio Pairó, bueno, todos. Y yo, como corresponde, y esto creo que es algo que me gustaría dejar como recomendación, siempre hay que llevar la contra. Y si hay algo que a uno le gusta mucho y los que vienen antes dicen, no, no es valioso esto, bueno, tratar de pararse en algún lugar que nos ayude a trabajar sobre lo que nos gusta mucho. Entonces, voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar el cuadro que me gusta mucho y que fue el que disparó esta investigación y cómo llega hasta el día de hoy. Voy a compartir la pantalla y, y poner la pantalla completa. ¿Lo ven? Sí, ahí se ve muy bien. Bueno, es un cuadro que todo el mundo conoce, ¿no? Sin pan y sin trabajo. Es un cuadro que Ernesto de la Cárcova empezó en Roma. Él estaba estudiando arte en Europa, eh, y terminó en Buenos Aires. Él volvió a Buenos Aires ese año, en 1894. Ernesto de la Cárcova había nacido en 1858.
y murió en 1927. Y él lo presentó acá en Buenos Aires en el segundo salón del Ateneo. ¿Qué era el Ateneo? Era un lugar muy interesante. Era una iniciativa que habían tenido la gente de letras, iniciativa de la que participó Rubén Darío, por ejemplo, participó Eduardo Holmberg, participó el director del zoológico. O sea, era un ámbito donde arte y ciencia y literatura y música eh, y política discutían el futuro del país tratando de que la ciencia y las artes colaboraran a que Argentina fuera un mejor país. Bueno, no le fue tan bien, pero sentaron algunas bases de cosas que siguen siendo perdurables aquí, ¿no? La cultura argentina es algo muy importante en el mundo. Expuso este cuadro y en verdad fue un impacto, ¿no? Un impacto muy grande. eh, en los diarios tuvo una recepción extraordinaria de todo el mundo. Aquí están los Eduardo Sibor y Eduardo Schiaffino, que eran los directores eran miembros de la academia. eh, y todo el mundo celebró el cuadro, que era magnífico, que por fin la Argentina tenía un pintor de esa calidad, eh, y salieron noticias en todos los diarios. Ernesto de la Cárcova fue retratado muchas veces con su cuadro, pero hubo alguien que se enojó. Bueno, les decía esto, ¿no? El cuadro es un cuadro que sigue, y esto fue lo que dijeron todos los historiadores de arte que tenían el canon europeo en la cabeza, una vertiente de la vanguardia de fin de siglo que era la vertiente naturalista, ¿no? Una vertiente inspirada en, por un lado, todos los cinturones de pobreza que se venían armando, lo que hoy llamamos villas miseria, alrededor de las ciudades. Antes los pobres estaban lejos, vivían en el campo. Luego, en ese momento, después de la segunda revolución industrial, los pobres se acercan a buscar trabajo en las ciudades y aparece este impacto, ¿verdad?, en una vanguardia más política que estética. Entonces, existe una multiplicidad de vanguardias a fines del XIX. Por un lado, la vanguardia que se consideró como la única, que era la vanguardia impresionista y postimpresionista y que fue llevando a las abstracciones del siglo XX. Hubo también otra vanguardia que fue la de los anarquistas, que fue la vanguardia simbolista, fascinante, que ha sido estudiada en los últimos años por varios investigadores del mundo, entre ellos Fausto Ramírez en México, y que acá tuvo como representante a Eduardo Schiaffino. Y también la vanguardia naturalista, que estaba más vinculada con la política socialista, ¿no? Entonces, y las novelas de Émile Zola, esas obras que estaban hechas para conmover al burgués. Y conmover significaba mover con, o sea, tratar de convencer al burgués de que tenía que ser solidario, que creer en un mundo mejor, conmoverse por los niños que tenían hambre, por las familias pobres. Entonces, ven ustedes aquí, yo les traje algunos ejemplos contemporáneos de Sin Pan y Sin Trabajo, de obras en Londres, en Estados Unidos, en Suecia, en Copenhague. ¿Ven? Y siempre es el mismo esquema, ¿no? El mismo esquema de Sin Pan y Sin Trabajo. La familia, incluso mirando por la ventana, el bebé sufriente. Entonces uno podría decir, bueno, de veras, sí, probablemente lo que hizo Ernesto de la Cárcova fue sumarse a una moda. De hecho, el Juan B. Justo, que era el que llevaba adelante el Partido Socialista en Buenos Aires y dirigía y escribía el diario La Vanguardia del Partido Socialista,
se enojó con el cuadro y escribió algo feo e irónico y puso, menos mal que hay pobres para que los ricos se conmuevan con su dolor. Era un ataque medio feo. Pero sobre todo era medio feo porque Ernesto de la Cárcova formaba parte del Partido Socialista, que tenía en ese momento muy pocos miembros, y de la Cárcova era auténticamente socialista, se había afiliado, y bueno, poco después se ve que se generó una polémica interna y el mismo Juan B. Justo en La Vanguardia pidió disculpas y dijo, bueno, no quisimos ofender al colega, pero bueno, los burgueses que van al Ateneo, qué sé yo. El tema es que este cuadro quedó instalado en la memoria no solo de la Argentina, ahora vamos a ver el impacto enorme que tuvo en los Estados Unidos, por razones que tienen que ver con la composición de este cuadro. En primer lugar, bueno, él había hecho un boceto parecido a los cuadros que vimos antes, centrado en la tragedia obrera, y en este cuadro él centra la atención en lo que pasa afuera, o sea, hace que el obrero abra la ventana, mire para afuera y afuera hay una escena un poco confusa de una fábrica cerrada, policías y obreros acá que están enfrentados, ¿no? Ven ustedes acá, en comparación, ¿se ve la imagen o está tapada por algo? Sí, se Ah, bueno. ve, Laura. Ven ustedes, en el boceto el boceto este que está acá, que lo tiene la familia Cárcova, en el boceto se veía humo en la fábrica y el interés estaba puesto en el obrero y su esposa. Y en el cuadro definitivo, el obrero abre la cortina de la ventana, la luz que entra pone el interés en lo que pasa afuera. De hecho, el cuadro se llamó La Huelga también, ¿no? The Strike en inglés. Cuando hicimos la exposición en 2017 de Ernesto de la Cárcova en el Museo de Bellas Artes, el maestro Néstor Barrio, en esta Universidad de San Martín nosotros tenemos un instituto de restauro y de estudios técnicos muy importante, junto con el, el el equipo de restauración del Museo de Bellas Artes hicieron radiografías del cuadro y miren lo que encontraron, ¿no? Que Cárcova en la tela definitiva siguió y siguió y siguió arrepintiéndose y estudiando muy bien de qué manera el obrero tenía que mirar por la ventana, cómo tenía que estar la mano en la mesa. De hecho, la mesa está como forzada, la silla, el cuerpo es demasiado largo, o sea, deformó la imagen para volverla más expresiva. Y esto la hizo más pregnante, ¿no? O sea, que quedó prendida en nuestra memoria. Bueno, acá está Juan B. Justo en un meeting en esos años, que era el presidente del Partido Socialista. Y acá nosotros tenemos la revista anarquista El Sol. Ah, no, perdón, el anterior era Alberto Giraldo. La revista anarquista El Sol de Alberto Giraldo, que fue nuestra primera revista anarquista con el apoyo de Rubén Darío, y que puso en su tapa, en el primer año de su existencia, Sin pan y sin trabajo. O sea, empezó la obra a circular fuera del museo. Y cuando Eduardo Schiaffino, ya director del Museo de Bellas Artes, viajó a St. Louis llevando artistas argentinos a la exposición internacional de St. Louis y llevó el cuadro de Cárcova, en esa ciudad que era industrial, una ciudad de obreros del medio oeste norteamericano, el cuadro causó una impresión tremenda. Y en el diario St. Louis Post-Dispatch, que era el diario más importante de la ciudad, salió en tapa, un diario con un formato grande, eh, un formato sábana, como eran los diarios en ese momento, y, y dice, la lucha obrera llegó a la feria, y el cuadro de Cárcova dice, yo soy la huelga. Y entonces contaba el diario que
contaba, ficcionalizaba que un obrero, porque tenía un día de entrada libre, esa de entrada sin precio, iba a la feria y a mirar otras cosas, pero la mujer quería ver cuadros y la acompañó de mala manera hasta que vio este cuadro. Y dijo, uy, este cuadro lo tendrían que ver los dueños de la fábrica para darse cuenta lo malvados que son, qué sé yo, o los dirigentes que nos llevan a la huelga y nos cierran la fábrica. Bueno, y toda una reflexión política sobre el cuadro. Cuadro que a lo largo de la historia del arte, de la historia argentina y de los artistas como el rosarino Antonio Berni y muchos otros, han tenido siempre a Sin Pan y Sin Trabajo en la mente, reapropiándose una y otra vez hasta el día de hoy de esa imagen para seguir pensando los problemas obreros. Ven acá atrás, Pan y Trabajo, dice como una respuesta de un comunista de los años 30 a aquel socialista de fin de siglo, decir, no, no miramos por la ventana, nos movilizamos y vamos a la huelga, ¿no? Y luego, en los años 60, Carlos Alonso hizo toda una serie inspirada en Sin Pan y Sin Trabajo, donde discute los roles de género, ¿no? Entonces ven ustedes, la mujer ya no está como adormecida y triste, que parecía como que muchas críticas de los diarios decían que parecía que estaba embobada por la miseria. El bebé también está como muy activo y ella leyendo, ¿no? En un rol de la mujer como mucho más activo y decisivo. Y este es uno de los cuadros más importantes de la serie, en la que desaparece el obrero por la ventana, queda la mujer, cuya herramienta es la olla, y el niño. Y acá los responsables, ¿no? O sea, el general y el terrateniente con la parrilla, los responsables de esa miseria. Y arriba toda una serie de imágenes que están mostrando como una secuencia esta historia que está contando el cuadro. Y finalmente, Con Pan y con Trabajo, de 1968, año emblemático, en el que el obrero ahora lee poesía y la familia mira al espectador, lo interpela desde este lugar de la lucha en los 60, distinta de la lucha en los años finales del 19. Y cada vez que hay una nueva crisis, que no hay pocas en la Argentina, hay artistas que se apropian del cuadro de la Cárcova para pensar nuevas cosas, ¿no? En la crisis terrible de 2001, Tomás Espina pintó Sin Pan y Sin Trabajo en la pared de su estudio, ocupó desnudo el rol de la mujer, interpelando a aquel obrero del siglo XIX, y hizo un video en el que él se pone un manto como siendo la mujer, luego se saca ese manto, y lo que está haciendo es como, estoy al desnudo, no entiendo qué puedo hacer, te pregunto a ti desde este hoy qué hacer, ¿no? Y ese cuadro estuvo junto con muchas otras obras de otros artistas en las muestras que se hicieron en apoyo a las obreras de la fábrica textil Bruckmann. No sé si se acuerdan que fueron esas fábricas tomadas por sus trabajadores y hubo muchos movimientos de artistas apoyándolas. Y también Jorge Pérez, un artista, un estudiante, en ese momento estaba terminando la carrera de grabado en la escuela que se llama Ernesto de la Cárcova, que ahora les voy a contar. En esa crisis de 2001 decidió, él vivía cerca de una gran villa miseria del Gran Buenos Aires y decidió imprimir el cuadro de Cárcova en una silografía, él aprendía grabado, y llevarlo para que esos obreros, esos trabajadores desclasados de su barrio pudieran conocer la obra y usarla
para sus luchas. Y fue muy entusiastamente recibido y ellos lo pegaron por todos lados. Yo me enteré de su existencia porque vi una manifestación en la televisión con Sin Pan y Sin Trabajo en una bandera. Y bueno, ahí Jorge Pérez se dio cuenta de que esas personas jamás habían ido al Museo de Bellas Artes, entonces los llevó en un micro, ellos hablaron delante del cuadro, hicieron sus discursos, él los filmó, ese fue su trabajo de aprobar la carrera de artista, o sea, hubo como un ida y vuelta, y donaron el grabado al museo, que por supuesto el museo perdió, no estaba cuando yo busqué ese grabado, así que lo volvimos a donar. Aquí tienen ustedes el acto de donación del grabado en 2001. Y luego de ese momento hubo, bueno, artistas como Rep, que trabajaron el tema de la digitalización del trabajo y la desaparición de muchas fuentes de trabajo con esta obra. Y Roberto Jacobi, cuando uno de nuestros artistas más incisivos hizo con Sid Krochmanli, hicieron una performance en Malva y hicieron como una suerte de hizo una performance en la escalera de Malva y esta inclusión de Jacobi como campo peleando contra la ciudad. Y hubo muchos afiches, por ejemplo, que se puso en la calle, que no sé de quién es, anónimos. Y luego hubo en 2016, cuando no sé si ustedes recuerdan que se expulsaron muchísimos trabajadores de los museos y las bibliotecas cuando asumió eh, Mauricio Macri, entonces hubo una jornada que se llamó La cultura no se achica, suena conocido, ¿no? Entonces instalaron frente al Museo de Bellas Artes, donde está este cuadro, un escenario para que la gente, los trabajadores posaran y la gente que pasaba por la calle como en Sin Pan y Sin Trabajo, ¿no? Y se hicieron muchas de estas performances frente al museo. También ha sido reapropiado en la web por las luchas feministas. En fin, aparece en la web, supongo que ustedes lo habrán visto más de una vez hasta el día de hoy. Escalerán Di Soto para la revista Fierro. Los traen al presente, pero bueno, es como una imagen que ya está instalada en la memoria colectiva. Es así que en 2017 hicimos esta exposición de la que yo les hablé, pero una exposición que la hicimos en tres sedes: el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Calcos Ernesto de la Cárcova, que es de la Universidad de las Artes, y eh, un, un lugar que se llama La Carcova, la villa La Carcova, que ningún habitante de la ciudad se daba cuenta ni sabía que se llamaba así por Ernesto de la Cárcova. Y porque la calle que la atraviesa, una ciudad fantasma de fábricas vacías y con un basural gigante y, y mucha miseria, tenía el nombre por este artista. Entonces, este es el proyecto que les voy a contar ahora. Este proyecto que hicimos a 150 años del nacimiento de Cárcova procuró reconstruir en el Museo de Bellas Artes la muestra póstuma, la que habían hecho cuando él murió. Después de ese momento nunca más había habido una muestra de Cárcova, por esto que les contaba al principio de que era un artista copión del arte europeo. Esta es la que se hizo en 1927. Estas son algunas de sus obras que fueron exhibidas ahí. Él hizo el logo de la uva, fue medallista también.
el de la Universidad de Buenos Aires, que también ha sido un logo que lucha, ¿no? Cada vez que hay una lucha, el logo de la UBA se para y protesta, ¿no? Y allí, sin pan y sin trabajo, con todas estas reapropiaciones de las que estuvimos hablando y muchas otras, ¿no? Que no los quería cansar. Y Jorge Pérez imprimió de vuelta sus afiches. Acá está el diario de San Luis, el original del que acaban de ver. Y Jorge Pérez volvió a hacer afiches, volvimos a donarlos y la gente se los llevaba como recuerdo de la muestra. Eh, las chicas del GAC, del Grupo de Arte Callejero, envolvieron el museo con el nombre Sin Pan y Sin Trabajo, que es una acción que ellas ya habían hecho envolviendo todo el Congreso con esa cinta que, aunque no tenía imagen, remitía al cuadro. Todo el mundo le sacaba fotos al cuadro como si no lo hubieran visto nunca, como si lo estuvieran descubriendo, ¿no? Fue realmente un evento importante. La Escuela Superior de Bellas Artes, que ahora forma parte de la UNA, se llama Ernesto de la Cárcova porque cuando Cárcova volvió de su estadía en Europa y le propuso al gobierno nacional hacer una escuela superior de arte sin leyes, sin reglas, sin notas, libre, una academia libre, gratuita y que la única condición era un difícil examen de ingreso. No cualquiera entraba, pero luego el que entraba era, todos le decían, el paraíso, era el lugar más maravilloso. Él abrió en 1923 y murió al poco tiempo, pero trajo todos sus muebles, era un hombre de clase alta, todos sus muebles, trajo todas sus cosas, su biblioteca, y las donó al Estado. Y están ahí. Estaban tiradas en un sótano. Fuimos, las recuperamos, se restauraron en tarea. Aquí hay una foto de él con los muebles que había traído donados para la escuela. Siempre está fumando él, se ve que fumaba como loco. Y allí, con Marisa Baldassarre, con Georgina Glusman, con Carolina Vanegas, armamos este trío de exposiciones del que yo les hablo en Bellas Artes, en la Cárcova. Aquí tienen ustedes los muebles restaurados, la araña de techo. Encontramos cajones secretos en su escritorio que estaba tirado en un sótano y ahí las fichas de los primeros estudiantes de esa escuela. Realmente fue una experiencia muy hermosa. Y acá tienen ustedes cómo yo descubrí que, porque había habido una exposición de fotografías de- del barrio de La Carcova en la Universidad de San Martín, y yo leo esto y digo, La Carcova no es basura y no será Cárcova. Hablo con la investigadora que había hecho la foto y me dice, es porque la calle que atraviesa se llama Ernesto de la Carcova. Así que bueno, fuimos, la universidad tiene allí una biblioteca popular que dirige Waldemar Cubilla y con los profesores de la biblioteca popular trajimos por primera vez a los niños de la Carcova al Museo de Bellas Artes a conocer por qué su barrio se llamaba así. Eh, Les ayudamos, les llevamos materiales, les llevamos libros de regalo para que conocieran quién era Ernesto de la Cárcova, hicieron talleres. Ese programa de visitar museos de los niños de la Cárcova dura hasta el día de hoy. Conseguimos subsidios para que esto ocurriera. Ellos hicieron sus obras de arte y inspirados en Sin Pan y Sin Trabajo, hicieron performances y visitaron el museo. Los guardias del museo y los guías de sala estaban muy conmovidos y muy felices. Luego vinieron acá a ver la exposición de ellos, de los niños. Visitaron también el Museo de Calcos, conocieron el David de Miguel Ángel, que está ahí en el Museo de Calcos. Y Y esto fue realmente una experiencia que nos cambió a todos, no solo a los niños, no solo a los guías del museo, no solo a mí. Hoy en la universidad los niños trabajaron
el tema de la injusticia. Este es un niño que se había incendiado su casilla, otro niño, la injusticia de la policía persiguiendo a una mamá embarazada. O sea, fue como muy movilizador, ¿no? Un trabajo sobre la injusticia. Todos estos trabajos estuvieron exhibidos en el Museo Nacional de Bellas Artes también. Y, y ahí tienen ustedes, en el edificio de Ciencias Sociales se hizo esta exposición, se puso el cartel de la calle Ernesto de la Cárcova. Y hoy hay todavía un mural que hicieron en el edificio de sociales en ese momento, que todavía está en la universidad. Esto es, bueno, como la biblioteca logró nuevos materiales y logramos eh, que la biblioteca tenga una vida aún más rica de la que estaba teniendo y que sigue teniendo. Bueno, y para terminar, quería mostrarles algunos desarrollos por ejemplo, cuando fue el COVID, en las redes, ¿no? Eh, Fue muy fuerte lo del COVID. También hubo obras feministas, otra vez rep. Y luego voy a terminar con algo muy polémico que se discutió mucho este año, y es que Mondongo hizo una réplica, como hacen ellos en plastilina, de manifestación. Esto no es el problema, sino que instaló adentro del Malva, o sea, un museo que además tiene una entrada muy cara, una villa miseria, que si Malva agujereara el muro de atrás, podía haber una de verdad, ¿no? Y esto realmente fue un poco ofensivo, ¿no? Esta es la Villa Miseria que armó Mondongo en Malva para acompañar manifestación. Hubo mucha discusión en las redes de esto y mucha gente como yo que se enojó. Pero además todo el mundo me mandaba fotos porque adentro de esa Villa Miseria instalaron a Sin Pan y Sin Trabajo, ¿no? O sea, como citando eh, esta trayectoria de la que yo les estoy hablando. Y bueno, me parece que ahí hay un límite que da para seguir reflexionando, pero que eh, es importante discutirlo en términos éticos, ¿no? ¿Para qué, cómo, por qué hacemos las cosas? Bueno, acá termina mi presentación y quedo a su disposición para que puedan hacer comentarios o preguntas, sugerencias. Bueno, Laura, muy agradecidos por tu exposición, realmente me movilizó. No, no soy del mundo del arte, pero sí me gusta verlo, me encanta ver los museos y bueno, y ver toda la historia que hay detrás de un cuadro, ¿no? Y cómo uno lo lleva hacia la historia, hacia los aspectos políticos, ¿no? Un, podemos decir, un simple cuadro, uno de los millones que circulan en el mundo, cómo nos pueden conmover. Em, Comentarte nomás, porque tenemos una presentadora que nos va a acompañar. Qué lindo escuchar esa combinación de docencia, investigación y extensión que hoy tanto pregonamos desde la universidad, ¿no? Cómo se puede educar, se puede investigar y también hacer ese trabajo extensionista tan movilizante que fue el trabajo con los niños y transformar esa zona urbana, si queremos conectar con lo anterior, con la charla anterior, ese rincón de basura realmente después en lo que se convirtió y hasta dónde llegaron, ¿no? Así que bueno, creo que seguramente que al público también, sea de la disciplina que sea, nos habrá movilizado. Bueno, nos acompaña la licenciada María Núñez Camelino. Ella es la secretaria de investigación de la Facultad de Artes. Quería contarte que también quería estar presente el decano de la Facultad de Artes y Ciencias de la Cultura, pero coincidió con un evento, bueno, esta época
Esta estamos llenos época de es actividades, así, vos lo sabés muy bien, que tuviste que cambiar de sí, horario. Bueno, hoy se otorga un premio honoris causa a una persona de mucha trayectoria folclórica en la región. Y entonces, bueno, él tuvo que estar presente. Así que nos tuvo la gentileza, María del Carmen, de acompañarnos en esta instancia, ¿no? Para moderación, para articular con el público. Así que gracias, María del Carmen, por estar presente y poder Bueno, articular en este gracias. momento. Hola, buenas tardes a ambas Lauras y ha sido un placer, Laura Malosetti Costa, escucharte. Te he leído y bueno, realmente ha sido un placer escucharte en la exposición de hoy, sobre todo refiriéndote a esta obra que es, como vos misma destacaste hoy, tan emblemática del arte argentino y sobre todo de esa época, ¿no? De gran transformación de nuestros procesos históricos. Y me pareció muy importante cómo contextualizaste el origen de la obra y también la formación del mismo de la Cárcova y la interacción con otros artistas. Y además también cómo a lo largo de la época, de las épocas y de todo el siglo XX, de lo que venimos transitando el siglo XXI, otros artistas han dialogado con esa obra, siempre también en esa instancia de buscar referirse a nuestra situación socioeconómica. Hemos tenido acá mucha interacción del público, eh, por supuesto, resaltando la exposición que nos brindaste, muy interesante, felicitando, agradeciendo tu presentación. Destaco algunos comentarios. Claudia Liliana Díaz, que trabaja en la carrera de Relaciones Laborales de nuestra universidad, mencionó que el arte reflejando la situación social, destaca que es un magnífico cuadro de la Cárcova y que lo muestran a los alumnos de Historia del Movimiento Obrero en la carrera de Relaciones Laborales, así que también lo tienen en cuenta en otras cátedras que no están directamente relacionadas con la historia del arte. Eh, También la misma Liliana Díaz, felicita por este trabajo de dar a conocer este pintor y acercar a sectores que normalmente no acceden a los museos, acercarlos al arte. En esa experiencia, que fue la última que nos contaste, que realmente, como también destacó Laura Leiva, fue muy movilizadora, me parece, para todos, todo lo que nos transmitiste. Muy buenas exposiciones en el día de hoy. Otra docente de artes visuales también destaca que le pareció muy interesante tu exposición. Y Claudia Gatti, refiriéndose a la última intervención que hiciste sobre las instalaciones de Mondongo en el Malva, dice que realmente sí es una instalación que da para el debate sin duda, ¿no? Eh, bueno, Cristian Toledo también se refiere al gran contenido histórico de una época mitificada por las élites y develada por el arte y las lecturas contemporáneas. Eh, Creo que esta experiencia de la muestra, sin duda, también nos ha, como destacó Laura, nos ha demostrado que una experiencia como esa de investigación, de búsqueda, puede llevar a acercarnos a un público que por ahí es inesperado o diferente y que puede generar muchas otras nuevas experiencias movilizantes, ¿no? Eh, no sé si hay alguna pregunta más que nos quieran dejar a través del chat. Está abierto, podemos recibirlas y si no, me gustaría, eh, me gustaría consultarte, Laura, si Sin Pan y Sin Trabajo de la Cárcova se inspiró en Roma cuando comenzó a pintarla o se inspiró en la realidad
de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. ¿Y Primero, hay algún muchas gracias. registro de eso? Muchas gracias por los comentarios. Les quería decir que el catálogo de esa muestra está gratuito en internet en el sitio del Museo Nacional de Bellas Artes. Se puede leer online, ¿no? Que eso me parece importante. Respecto de tu pregunta de en qué se inspiró, eh, es algo, creo que se inspiró en sus ideas, o sea, se inspiró en el deseo de construir, porque un cuadro no refleja, construye, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que él hizo fue empezar a pensar su asunto en Roma y terminar de pensarlo en Buenos Aires. Por eso tantos cambios, por eso tan distinto del boceto, por eso corrigió y corrigió. Pero creo que además corrigió y corrigió porque lo que él quería era hacer un cuadro de gran impacto. Y no es fácil. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, hubo libros, películas y todo respecto de Picasso y Guernica, ¿no? O sea, Picasso pintó Guernica 100 veces y borraba y ponía y sacaba y ponía y le ponía la gota roja, se la sacaba y lo pensaba y lo pensaba. Y era un cuadro que él quería que la humanidad conociera para que supiera la crueldad del bombardeo que había destruido Guernica. Es un cuadro eminentemente político. Después se interpretó como vanguardia, eminentemente político. Y Picasso lo pensó y lo pensó y lo pensó porque lo que él quería era que el cuadro fuera inolvidable, ¿no? Que la imagen quedara grabada en la memoria de cada uno que lo viera para que nunca más pasara. Y esto me parece que es importante, ¿no? O sea, esto de que yo decía al principio, conmover, ¿no? O sea, mover con, invitar a, ¿no? Invitar a pensar, a tener en cuenta, a, a saltar abismos, ¿no? O sea, nosotros con esa muestra saltamos abismos, abismos. Todos los habitantes de la Cárcova, que ahora le dicen Cárcova, eso me encanta, desconocían quién era Ernesto de la Cárcova, ¿no? Y por otra parte uno dice, ¿y por qué tienen que conocer si el museo queda en el centro de Buenos Aires? Y porque Ernesto de la Cárcova fue un tipo que quería estar ahí, seguramente quería más estar en la Cárcova que estar en el Museo de Bellas Artes. Sí. Entonces, bueno, en el mismo caso podemos pensar para otros cuadros y me gusta hablar de esto porque son cuadros que despiertan vocaciones, no, no solo artísticas, sino también políticas. Y esto me parece que respecto, yo escuchaba la conversación anterior y esto de que, bueno, hay disciplinas humanísticas en las que se investiga, no solo en las científicas. Sí, se investiga. ¿Y saben para qué? Porque el arte también transforma, transforma las cabezas. Por más que las ciencias exactas y naturales nos digan que los bacilos que caen al arroyo Riachuelo o al Reconquista o al Paraná son los que transmiten tal enfermedad, que la transmiten porque la gente tira la basura y los desechos. Bueno, si no le cambiamos la cabeza al señor que tira la basura, nunca vamos a resolver el problema de esos vacilos. Lo que puede hacer el arte es cambiar cabezas, ¿no? O sea, ayudar a transformar los modos de sentir y a conmoverse, o sea, a que el burgués sienta dolor, en el caso de Cárcova, por una familia que está sin pan y sin trabajo, o para que el espectador sienta horror, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ante la destrucción de las minas de litio para las baterías con la obra con la que Florencia Levi ganó el premio Trabuco hace 2 años. O sea,
artistas que, o Jacobi, ¿verdad? O sea, artistas que, y tantos otros, ¿no? Que trabajan porque están pensando, algunos con más eficacia que otros, que el arte no es un adorno, que el arte es un instrumento transformador, ¿no? Este, y transformador en mucho, o por ejemplo la muestra que hay ahora, eh, y estaba pensando, miren, en el Fogón de los Arrieros, en el Chaco. Eso es una utopía Sí, transformadora, que Mariana Giordano está trabajando hace muchos años con eso. Estudien ese lugar. Ese lugar es un laboratorio de utopías hermosas de futuro. Y ahí iba a la vanguardia del mundo, al Chaco, a cambiar el mundo, ¿no? A hacer un mundo mejor. exactamente. Y estas cosas me parece que son las que es importante inculcar a la gente que estudia en y sobre y para el arte, ¿no? Así es, así es. Y cada paso que se da en el fogón, por ejemplo, ya que lo trajiste, ya que lo has mencionado, es pensar en esto de las vanguardias, de las utopías, de llevar adelante esas experiencias transformadoras como estás mencionando. Total. Y a Es toda veces una experiencia recorrerlo y visitarlo que también cambia la cabeza. cambia la cabeza, cambia las geografías. Es muy importante eso. En la tarea que están haciendo Mariana y su equipo allí. Todo el equipo. Y tantas otras personas que yo no conozco. Yo hablo solo de lo que conozco, que no es tanto, pero hay cosas que conozco que me hacen seguir pensando positivamente y decir, bueno, hay una esperanza. Y en esa esperanza el arte tiene un lugarcito porque, qué sé yo, pongamos, creo que la transformación en el respeto a las mujeres en muchos ámbitos es una transformación que se ha dado muy rápidamente y que ha tenido mucho que ver con las actividades artísticas, ¿no? También. Y, y también muchas cosas, ¿no? Muchos cambios en la sensibilidad que, que hoy no nos damos cuenta, pero que están en el sentir de las personas y en las que las actividades artísticas son muy importantes. El ejemplo que quiero poner ahora es la Marcha del Orgullo Gay y artistas como Chacho Giannone y otros que, bueno, han puesto en peligro sus vidas y han abierto caminos y para que se les reconozca como disidencias y el arte tuvo allí un papel fundamental, ¿no? O sea, fue decisivo el poder hacer ese despliegue estético y poético y político, ¿no? Sí, 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 o sea, nosotros hemos tenido, bueno, este año desde la Facultad de Artes se ha acompañado la participación sobre todo, un grupo de estudiantes muy importante en el Congreso Internacional de Arte que formó parte de la Bienal de Esculturas que se Sí, hace acá en sí, Resistencia y también de la Feria de Arte A362, como se la denominó este año, y ha sido muy sorprendente la participación que han tenido nuestras estudiantes en ambas ferias. sí, Y la Feria de Escultura es muy con diferentes importante. tipos de instalaciones, de recursos visuales que escapan por ahí a las formas tradicionales, ¿no? Que el Sí, público menos acostumbrado puede pensar que se trabaja con, que es con lo que se trabaja, pero acercarse hoy a estas nuevas formas de hacer arte es súper interesante, es recomendable y brinda unas experiencias que son
muy totalmente satisfactoria, Enriquecedora, sí, sí. muy enriquecedora, muy enriquecedora. Y que también va a quedar la invitación para para las próximas, para los próximos eventos, para todos los que nos están acompañando hoy. Bueno, A mí bueno, me gustaba preguntarte, Laura, no sé, María del Carmen, si tenías alguna pregunta más. Bueno, sigue No, habiendo no, saludos no. del Sí, público. siguen habiendo saludos acá en YouTube, gente que está Ujú, saludando desde Chipoleti, en la provincia de Río ujú, Negro. Eh, resaltando también que el arte es político y una mm, maravillosa herramienta para cambiar el mundo, que el arte es resistencia y revolución, o sea, acompañando un poco todo esto que estás afirmando, Laura. bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Esto tiene de lindo estos encuentros que permiten estar juntos eh, a distancia, ¿no? Y ujú. achican las distancias. Claro, y despertar sentimientos, sensaciones, ¿no? Que a veces la rutina no nos deja pensar o reflexionar. Por lo menos así, para mí fue una hora de reflexión. Te quería consultar como investigadora que has sido, em, ¿qué es lo que te ha llevado a definir la temática de tesis de tus alumnos, buscando este costado de la estética de un cuadro, de la mano con la reflexión, el mensaje político, en líneas generales, ¿no? Que, Bueno, que, muy linda pregunta, ah, muy linda pregunta. Yo a todo el mundo le digo, el tema no está afuera, está dentro de ustedes. Eso es muy importante. O sea, hay que buscar el tema adentro. A ver, ¿qué me gustaría hacer? Respecto de cómo he orientado yo a mis alumnos, pensá que yo me he dedicado a un siglo con mala prensa, ¿no? El siglo es XIX en verdad. general, cuando estudié, llegaba hasta la muerte de Pueyrredón y empezaba con Ujú, la vanguardia del siglo XX. Y ahí había un ujú, agujero ujú, negro terrible. Eh, a mí personalmente me llevó a estudiar este siglo y ese periodo mi niñez en Montevideo. En ujú, Montevideo, el Museo de Bellas Artes está dentro del Parque Rodó, como si fuera el Little Park. Y cuando yo era niña, que iba con mi abuela, la fiebre amarilla de Blanes estaba en la puerta, se veía desde afuera. Y a mí me provocaba pavor ver ese niñito tratando de despertar a la ujú, mamá muerta. ujú, ujú, Bueno, y ahí quedó ahí en la prehistoria. Y cuando hice la carrera de Historia del Arte, que en ese momento se llamaba Historia del Arte, y me dediqué a la teoría, fui discípula de Burukua, que trajo la cátedra de teoría e historiografía, y le he enseñado durante mucho tiempo a mis alumnos distintos abordajes teóricos de la historia y del arte, que me parece que es importante, son herramientas, o sea, está, por un lado, el deseo, luego las ujú, herramientas que te ujú. las da la teoría. Y, y eso es lo que enseño. O sea, Ajá. busquen un tema dentro, luego yo les doy las herramientas. Se las da la universidad, se las da el Ujú, profesor, pero esas herramientas pueden ser abordajes de tipo historia social del arte o abordajes barbudianos de larga duración, de cómo vienen los temas en la historia, o abordajes de arte y política, bueno, en fin, o poéticas, arte y ujú. literatura, bueno, Claro, un campo muy vasto. Eso es sí. lo lindo, lo que da esta disciplina. Y siempre Así que, pensar dentro, porque muchas veces los recuerdos, el, los- el propio barrio, la propia ujú, infancia, o pensar en en la vida actual, los estudiantes
tienen vidas actuales. Yo he tenido estudiantes que eran nietos de fotógrafos del siglo XIX Mm, y se mm, dedicaron a la fotografía. Precioso. mm, Y claro. con vergüenza me decían, mi abuelo Ajá. era fotógrafo. Bueno, bien, Ujú, ¿no? ujú, O que heredaban el archivo de no sé qué. Esas cosas de la propia biografía ujú. ayudan, ¿no? Por Y cuando no supuesto. están, bueno, hay que Ujú, estar ujú. con el radar así a ver qué es lo que más me llama, ¿no? Exactamente, sí. Y Bueno, eso hace crecer realmente, lugares que no son París, ¿no? Porque si no, todo el claro. mundo estudiaba, ay, no, no, tenemos que estudiar Manet, Picasso. ¿Por qué Manet? Claro. Bueno, usamos eso como Mm, referencia y estudiamos lo que nos interesa, lo que nos rodea, lo que nadie estudió, lo que me gustaría ujú. descubrir. Es, claro, bueno, teniendo una facultad de arte, ¿no? Bueno, lo que uno busca es Sí, eso, el abordaje, de la investigación, ¿no? Que nos lleva siempre a esa generación de conocimiento por sí mismo, total. de eso se trata, investigar. Sí, pero Así que bueno, siempre mirando lejos. O sea, claro, yo sí, soy esto, pero esto en el claro, mundo. Si no yo en no este contexto, logro, claro. claro, si yo no logro hablar con los de afuera, lo mío Ujú, se queda encapsulado. Entonces claro, tengo que tratar, no sé, de trabajar sobre el fogón de los arrieros y ir a hablar a un claro, congreso en Londres, ¿no? claro, O claro, en cualquier otro lado, ¿no? Pero sí. tratar de hacer defusible, ¿no? Claro, sí, sí, bueno, la Que cuente. trascendencia que tiene el arte creo que lo ha hecho, bueno, subsistir y atravesar todas las épocas, ¿no? Total, la Entonces, frontera. bucear en eso a mí me parece fascinante, aunque vengo de las ciencias exactas, pero bueno, siempre me atrajo, aunque, bueno, uno no se ha puesto a estudiar, pero por eso Todavía, escuchar, y creo que puede haber mucha gente que todavía. se identifique, sí, todavía. Así que bueno. Muchísimas gracias, Laura. María del Carmen, te dejo el cierre. Si querés hacer alguna pregunta más, estamos No, justo en tiempo. estamos justo en tiempo y nada más que agradecer el tratamiento especial que hemos tenido hoy con Ujú, esta obra y con este artista y mm, cómo nos ha permitido reflexionar especialmente a partir de una obra y de lo que ha significado para el arte argentino eh, eh, hasta el presente, ¿no? Y también todo lo que nos ha aportado Laura Malosetti Costa con su conocimiento. Y agradecerle a sí, Laura que haya estado hoy con nosotros y con el público a través de la red. Bueno, bueno, muchísimas sí. gracias. Gracias, Muchísimas Laura. Un gracias. placer ha sido Muchas tenerte. gracias. Mil gracias, Laura. Una vez más, Bueno, gracias, muchas María del gracias a Carmen. ustedes. Me hubiera Hasta mañana. gustado más estar ahí, Ah, yo, charlar bueno, así, pero está muy bueno ya esto de, ya buscaremos la posibilidad, Laura, el sí, sí, momento. está muy bueno esto de poder llegar a Chipoleti, a Bahía Blanca, a tantos Pero lados. sí, a muchísimos rincones del Es país. muy lindo Sí, eso. es muy Bueno, gratificante también muchas saberlo. gracias por esta invitación. Adiós. Adiós. Muchas Gracias. gracias. Chao, chao.